Hola a todos. Mi nombre es Anderson Vera. Ahora estoy en el Instituto de Ciencia Básica, Centro para la Geometría y la Física en Corea del Sur. Y esta es la presentación para la sesión especial del 56º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Para la sesión especial llamada Cruzando el Estrecho de Bering, la comunidad matemática latina en Asia. El tema de esta presentación es topología cuántica, el título un poco largo, el invariante cuántico universal de tres variedades y el grupo de Difeotopía de superficies. Esta charla va a ser un poco informal, aunque también habrán algunas partes técnicas, pero no habrán pues como enunciados eh, formales, sino que la idea es como transmitir qué significa topología cuántica y por qué es interesante y cuál es el tipo de preguntas en las que yo me intereso en esta área. Bueno, comencemos. Entonces, la topología, la pregunta, pues, la primera pregunta es, ¿qué es la topología cuántica? Y para esto uno va primero a la topología clásica o a la topología en general. Y una pregunta fundamental, que no es solo es en topología, sino en varias áreas de la matemática, es si uno tiene dos objetos de la misma naturaleza, queremos distinguir entre ellos. Y en topología, por ejemplo, en topología en baja dimensión, ejemplos de este tipo de objetos son nudos o enlaces. Eso es como uno tiene una cuerdita y la pone en el espacio y la nuda, ¿cierto? Uno toma una cuerdita cualquiera, hace un nudo en el espacio y eso es un nudo. Formalmente es un embebimiento del círculo en el espacio tridimensional, que puede ser R3 o la esfera tridimensional. Aquí tenemos dos ejemplos de nudos. Uno los puede dibujar, porque si uno tiene el nudo, si uno tiene el nudo en el espacio, uno lo puede proyectar sobre un plano de manera regular, se dice, y eso le da un dibujo. Y uno puede estudiar simplemente con los dibujos. Y ya cuando tengo los dibujos, entonces uno hace la pregunta. Acá tengo dos nudos que son como dibujos diferentes, pero la pregunta es si son el mismo o son diferentes. Y acá la idea de ser diferente significa que puedo deformar uno en el otro. Deformar en el sentido topológico, es decir, que las cosas son como elásticas, se pueden volver muy grandes, muy pequeñas, pero no se puede cortar. En este caso, digamos, estos dos nudos son el mismo. Es decir, ellos no son diferentes, son el mismo, solo que están dibujados de manera diferente. O sea que cuando tomé la proyección del nudo en el espacio y lo proyecté en el plano, esa manera de proyectar hay muchas maneras, porque puedo poner el plano por debajo, a la derecha, a la izquierda, en cualquier lugar. Y eso va a dar dibujos diferentes, pero el nudo puede ser el mismo. Y en este caso podemos ver con dibujos que puedo deformar, digamos, el primer dibujo en el segundo, haciendo ciertos movimientos básicos. Por ejemplo, empezamos con el primero, tomo como esta parte, la parte a la izquierda, mi izquierda, y esto, digamos, es topología, entonces se puede agrandar todo lo que quiera, lo agrandamos, y luego tomo esa parte, la tomo como un lazo y como que en el espacio la muevo al otro lado y se pasa a estar aquí. Y ya solo organizo un poquito y eso me da el segundo dibujo. Entonces son exactamente el mismo nudo, solo que están dibujados en el plano de manera diferente. Y la pregunta de igualdad, en general, si ellos son el mismo, uno puede encontrar como un número finito de pasos para pasar de uno al otro. Pero cuando son diferentes y uno no sabe, el hecho de que uno no encuentre una manera de pasar del uno al otro no significa que esa tal manera no exista. Por lo tanto, uno necesita herramientas para responder ese tipo de pregunta. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora son un enlace. Un enlace es lo mismo, es similar a un nudo,
solo que tengo ya varias cuerdas, no solo un círculo, sino más de uno. Por ejemplo, en este caso tenemos dos círculos que están anudados en el espacio. Acá también tenemos dos círculos anudados en el espacio y podemos hacer la misma pregunta. ¿Son iguales o no? Y en este caso, la respuesta es ellos no son iguales. Es decir, a la pregunta, ¿son diferentes? Sí, son diferentes. Pero ¿cómo mostrarlo? ¿Cómo probarlo? Y acá es donde viene una de las ideas fundamentales en matemáticas, no solo pues en topología, sino en general en matemáticas y en general pues como en el pensamiento humano, y es la idea de construir invariantes. ¿Qué son invariantes? Son cantidades o cualidades que son la misma para objetos equivalentes. Y esos invariantes son cosas más simples que el objeto mismo. Por ejemplo, puede ser un número, un polinomio, un grupo o cosas de ese estilo. Un ejemplo, digamos, un ejemplo clásico para enlaces es lo que se llama el número de enlace, que se puede definir de manera combinatoria. Vamos a ver la definición. Yo tengo mi diagrama y tengo un enlace, es decir, hay al menos dos componentes, hay más de un círculo, hay al menos dos. Supongamos que hay dos, una componente azul y una componente roja, y entonces miro localmente los cruces, como la cuerdita que pasa por arriba, la que pasa por debajo. Y esos círculos siempre los consideramos orientados, digamos, en el caso para el número de enlace, y entonces le puedo asociar un signo. Digamos, cuando tenga esta configuración local, vamos a asociar más uno. Eso es como la regla de la mano derecha. Acá es como la mano, los dedos, los cuatro dedos de la mano apuntan hacia este lado y cuando cerramos la mano, el pulgar apunta hacia arriba. Eso es como más uno. En cambio, cuando lo hacemos acá, el pulgar apunta hacia abajo, asociamos menos uno. Bueno, nosotros lo llamamos así en Colombia, no sé cómo será en México, pero nosotros lo llamamos la mano de la regla derecha. Pues o en términos vectoriales es que sea una base positiva o una base negativa. Entonces se hace eso a todos los cruces y se toma esta suma, la suma sobre todos los cruces del signo que le asociamos a los cruces. Ese número siempre es un número par porque uno pasa por los cruces como dos veces, entonces lo dividimos por dos. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Acá tenemos nuestro enlace compuesto de los círculos K1 y K2, y acá tenemos nuestro enlace compuesto por los círculos K1' y K2'. Si miramos acá los cruces, son de este estilo, cruces negativos. Entonces acá asociamos menos uno. Hay dos cruces. Eso nos, el número de enlace total es menos uno. Que tenemos menos uno, más menos uno, menos dos, dividimos por dos, nos da menos uno. Ahora, acá en este caso hay 6 cruces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y resulta que 3 de ellos son positivos y 3 de ellos son negativos, entonces todo se anula. Por lo tanto, el número de enlace es 0. Y este es un invariante. Significa que si nuestros objetos topológicos fueran equivalentes, todos los invariantes darían el mismo valor. Pero acá tenemos un invariante que da números diferentes, digamos, en general 0 es diferente de menos 1, y por lo tanto podemos concluir que efectivamente estos dos objetos son diferentes. Esa es la idea como de invariante, mostrada pues con objetos de dimensión 1, y esta idea se puede generalizar a objetos de cualquier dimensión o como ya se dijo antes, pues es una eso se usa, la idea de invariante se usa pues en todas las matemáticas, para grupos, para conjuntos, en análisis, en teoría de grupos, etcétera. Pero en el caso de topología, y más precisamente topología en baja dimensión, nosotros lo usamos para nudos o enlaces y para dimensión 2. En dimensión 2 tenemos superficies, como la que está en este dibujo, pero digamos que la clasificación de superficies con buenas propiedades, compactas, conexas, orientadas, eso se conoce muy bien. Entonces no nos interesamos tanto en la superficie en sí misma, sino en las simetrías de la superficie.
Simetrías en el sentido topológico significa que uno las considera como a deformación, como salvo deformación. Y esas simetrías forman un grupo, en inglés se le llama el Mapping Class Group, en, en, en español a veces lo traducen como el grupo de difeotopía de la superficie. Y lo que queremos estudiar ahora, nuestros objetos serían esas simetrías. Y queremos saber cuándo son iguales, cuándo son diferentes, cómo construir invariantes para esas simetrías. Y en el caso de dimensión 3, tenemos objetos tres-dimensionales, tres variedades o cobordismos. Cobordismos son un caso particular de tres variedades y se puede pensar en ellas como se toma una superficie, digamos en un tiempo fijo t, digamos t igual a 0, y esa superficie en el tiempo puede ir cambiando. Eso nos va a dar la dimensión adicional. Entonces, como tengo una superficie en el tiempo t igual a 0, dejamos el tiempo pasar y la superficie se deforma y, y en el tiempo t igual a 1 me da una nueva superficie. De cierta manera estoy yendo como de una superficie en el tiempo t igual a 0 a una superficie en el tiempo t igual a 1. Y eso es lo que se le llama como un cobordismo. Y es uno de los objetos que se suele estudiar mucho en topología en baja dimensión, en particular en topología cuántica. Y tiene muchas relaciones también con el Mapping Class Group. Bueno, ¿qué son los invariantes cuánticos? Antes dimos un ejemplo de un invariante, el número de enlace. La definición fue muy combinatoria, digamos que cualquier persona la puede entender porque es basada como en dibujitos y en hacer una suma y dividir por dos. Por supuesto, no mostramos que era un invariante, digamos, pero no es difícil, también se puede hacer con dibujitos. Y resulta que ese invariante, el número de enlace, digamos, es un invariante clásico. ¿Qué significa clásico? Como en este contexto, significa que se puede definir usando topología algebraica o topología, digamos, topología intrínseca del objeto, del nudo o del enlace. Pero hay otro tipo de invariantes, se les llama invariantes cuánticos, y estos invariantes tienen la particularidad de que no usan topología algebraica en la definición inicial, sino que toman como objetos que pueden venir de otras ramas de las matemáticas o de la física, en particular de la mecánica estadística, y uno usa esos objetos como ingrediente para construir invariantes. Y eso significa que esos invariantes de cierta manera son muy misteriosos porque no se usa como mucha topología del objeto. Sin embargo, son invariantes topológicos. Y por eso pues son tan interesantes y han sido tan estudiados. Digamos que la historia, digamos, básicamente los invariantes cuánticos empezó con el polinomio de Jones en 1984, a veces se le llama como la revolución de Jones, porque hasta estos años, digamos, la manera de construir invariantes siempre era como la manera clásica, usando topología algebraica, usando el grupo fundamental o grupos de homología. Pero este nuevo invariante es totalmente diferente. Digamos, este polinomio descubierto por Jones es totalmente diferente. Usa como, digamos, está basado en ideas de la mecánica estadística, de álgebras de von Neumann. Entonces fue realmente como un momento muy crucial que hizo que muchas personas, matemáticos de muchas ramas y también físicos, se empezaran a interesar en la teoría de nudos. Porque hasta esa época, digamos, la teoría de nudos era como un campo especializado de la topología, pero a partir de este momento empieza a ser una rama muy importante. Ahora, ¿qué pasó después de que Jones descubrió ese polinomio? Digamos, la gente estaba muy emocionada, matemáticos y físicos, en particular Edwin Witten, digamos, el primer físico que ganó la medalla Fields, digamos, el primer físico que ganó una medalla Fields, digamos, un premio para matemáticos. Y él, digamos, la medalla es precisamente por un trabajo relacionado con esto. Witten toma como los trabajos de Jones y da una interpretación usando física. Y esa interpretación le permite a él como proponer, como de manera heurística, la existencia de invariantes de tres variedades, es decir, de objetos de dimensión 3, y no solo eso, sino también de objetos anudados en estos objetos de dimensión 3. Sin embargo,
digamos que las ideas de Witten es el estilo como a nivel de heurístico, usando pues física. Entonces ellos usan integrales que aunque se pueden calcular de cierta manera heurística, no están bien definidas desde el punto de vista matemático, porque son como integrales sobre espacios de dimensión infinita. Entonces, en ese momento, digamos, para la comunidad matemática fue una gran pregunta, digamos, una pregunta muy importante, fue cómo entender esos invariantes que proponía Witten desde el punto de vista de las matemáticas. Y digamos, respuestas a esa pregunta se encontraron rápidamente en los 2, 3 años siguientes. Y hay básicamente dos maneras para intentar aproximarse a responder esa pregunta. La primera manera es la que se llama la no perturbativa. Esta palabra, pues, son palabras que vienen de ideas de la física. Y en esta manera de aproximarse a la pregunta, lo que se hace es que esa integral se cambia por una suma finita de ciertos invariantes similares al polinomio de Jones. Y digamos, estas ideas fueron hechas por Reshetikhin y Turaev, matemáticos pues, de la escuela rusa, y luego más tarde también por Turaev y Biro. Ahora, sus trabajos no solo pues, dieron los invariantes de tres variedades cerradas, digamos, sin frontera, sino que ellos también las definieron para cobordismos. Y no solo definieron el invariante para cobordismos, sino que mostraron que es compatible con el pegado de cobordismos. Y eso tiene, digamos, cuando se define un invariante que es compatible con el pegado, como con el pegado de los cobordismos, eso tiene como un nombre en matemáticas, se le llama una teoría topológica cuántica de campos o TQFT. Y ellos dieron esa interpretación, es decir, estos invariantes no solo, digamos, están definidos, bien definidos para variedades cerradas, sino que se extienden y son compatibles con el pegado de cobordismos. Ahora, la otra manera para aproximarse a responder la pregunta sobre la versión matemática de los invariantes de Witten es la que se llama la manera perturbativa. Y en este caso, digamos que usando también ideas de la física, esta integral que no está bien definida, digamos, la manera en que los físicos calculan es como haciendo ciertos diagramas, dibujando ciertos grafos. Esos grafos se les llama diagramas de Feynman. Entonces, ahora en vez de una integral, se va a tener como una suma infinita, una suma formal de ciertos grafos. Y esta idea se logró hacer en el caso de nudos por Kontsevich y dio lugar al invariante que se le conoce como la integral de Kontsevich. Y en el caso de tres variedades, fue hecha por Lee, Murakami, Otsuki, matemático Tan Lee, matemático vietnamita, y Murakami Otsuki, matemáticos japoneses. Y en este caso, digamos, el invariante de Lee Murakami Otsuki, el LMO, también se puede definir para cobordismos y va a ser compatible con el pegado de cobordismos. Es decir, se puede interpretar como una teoría topológica cuántica de campos y se le llama el funtor LMO. Digamos que esta es como la parte histórica de la topología cuántica para nudos y tres variedades. Ahora quiero dar una idea de cómo funciona, digamos, este funtor LMO, el invariante de Lee Murakami Otsuki. Entonces, digamos, los objetos para los que se define el invariante son cobordismos, como ya habíamos visto antes, como tengo como un objeto tridimensional entre dos superficies y va a haber un espacio de llegada o una categoría de llegada que se le llama diagramas de Jacobi. Ahora, ¿cómo es la categoría de partida o el espacio de partida? Entonces, son cobordismos, pero además tienen que satisfacer ciertas propiedades. Para nosotros en esta exposición no es importante saber qué propiedades son, pero son propiedades de tipo homológico.
y que están relacionadas con lo siguiente. Cuando yo tengo mi superficie, en esa superficie uno puede fijar un sistema de curvas. Las curvas azules y rosadas que se muestran en la figura, esas curvas, si uno las ve como en la homología de la superficie, uno quiere que sea una base simpléctica del primer grupo de homología. Eso pues no es tan importante. Lo importante es que se fijan ese sistema de curvas como el que se muestra en la figura. Esto lo vamos a usar en el siguiente paso. Y ahora, ¿qué son los cobordismos? Entonces, como se dijo antes, son tres variedades M, tal que la superficie de abajo, digamos, es una copia de mi superficie y la superficie de arriba es otra copia de mi superficie, pero en el tiempo que pasa entre ellas hay cierta topología. O formalmente, digamos, aquí está la definición formal, sería una tres variedad tal que la frontera es la misma que la frontera cuando uno toma la superficie y la multiplica por un intervalo. Esa es básicamente la categoría de partida o los objetos para los que queremos definir los invariantes. Y la categoría de llegada son diagramas. Entonces tenemos grafos que son como combinaciones lineales formales de grafos, y acá los coeficientes son racionales y los grafos siempre son unitrivalentes, es decir, tenemos vértices de valencia 3 y de valencia 1, y además los vértices de valencia 1 tienen ciertos colores. Y estas combinaciones lineales satisfacen ciertas relaciones. La relación se les llama antisimetría, la relación IHX y una relación de multilinearidad. No son, pues, digamos, tan importantes para nosotros. Lo importante a tener en cuenta es que son ciertos espacios de grafos. ¿Y cómo voy de los cobordismos a los grafos? Entonces la construcción es muy bonita. Se toma el cobordismo inicial. Recordemos que hay un sistema de curvas que está fijado en la superficie, tanto abajo como arriba. Abajo, digamos que me fijo en las curvas rosadas y arriba en las curvas azules. Y usando estas curvas vamos a modificar este objeto. Entonces uno toma como dos asas, o son como aguacates, como medio aguacate, y uno lo va a pegar usando la información dada por esas curvas rosadas. Al pegarlo, digamos, uno tiene acá su aguacate y el centro, digamos, como lo que conecta la zona interior con la zona exterior, uno pone un segmento y va a mirar qué pasa con ese segmento. Entonces la pego acá y luego puedo llenar este hueco del cobordismo. Cuando haga eso, el segmento rojito se deforma de esta manera. Y ahora hacemos lo mismo. En la parte de arriba pego como mis dos asas o mis aguacates usando la información dada por las curvas azules y luego lo deformo y miro qué pasa con el segmento verde. Al final obtenemos como algo que el borde es igual que el borde de un cubo, pero adentro hay un objeto anudado. Y además, eso no es un cubo exactamente, porque puede haber alguna topología complicada. Eso es el significado de este simbolito. Entonces necesitamos como un paso adicional para deshacernos de esta topología. Y eso es lo que se llama tomar una presentación por cirugía. Es decir, esa topología se puede codificar con un cierto nudo o enlace. Entonces, al final llegamos a el cubo estándar, menos 1, 1 al cubo, pero adentro hay un objeto anudado. Ese objeto anudado no es único, porque el nudo que aparece para codificar la topología, el nudo o enlace, no es único. Hay una cantidad infinita. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces el paso siguiente es, bueno, quiero definir un invariante para objetos tridimensionales. Lo primero que hice fue cambiarlo a un objeto unidimensional en un cubo estándar. Entonces se puede usar un invariante para objetos unidimensionales. Y ese invariante que se usa es la integral de Kontsevich. Esa integral me da una familia de grafos, pero aún, digamos, como el nudo que aparece antes no es único,
tengo que hacer muchas operaciones combinatorias para deshacerme de la ambigüedad. El caso es que eso se puede hacer, digamos, no es importante para nosotros saber los detalles, sino que esta es la idea de la construcción del funtor LMO. ¿Y cuáles son las preguntas? Digamos, uno ve que la construcción es bastante sofisticada. Entonces, lo que uno se quiere preguntar es cuál es el significado de esos coeficientes que aparecen aquí. Esa es la pregunta. ¿Qué información topológica está codificada por este invariante? Y además, si es posible, dar definiciones usando invariantes clásicos. Por ejemplo, resulta que los coeficientes de los grafos que no tienen vértices trivalentes corresponden a los números de enlace del objeto anudado que aparece aquí. Y el coeficiente de este grafo, de la letra teta griega, está relacionada con un invariante que se llama el invariante de Casson. Y en lo que yo me intereso son en los coeficientes de los árboles, es decir, de los grafos que no tienen ciclos, como los que están acá en rojo. Y resulta que esos coeficientes están relacionados con ciertos invariantes algebraicos que se le llaman los homomorfismos de Johnson. ¿Cómo son esos homomorfismos? Digamos, son básicamente topología algebraica. Uno tiene la superficie, tiene su base de homología, considera el grupo fundamental, el grupo de homología, y considera el grupo de simetría de la superficie, que se le llama el mapping class group. Elementos típicos del mapping class group están dados por, se toma una curva, y a esa curva, digamos, si uno toma una vecindad de esa curva, es como un cilindro, y el twist de Den a lo largo de esa curva es como uno corta a lo largo de esa curva y twistea. Y fuera del cilindro es la identidad. Entonces lo mejor es como un video. Espero que se pueda ver. Acá tengo una superficie y tengo la curva sobre la que quiero hacer el twist de Den, la curva roja. Y lo que se hace es que se va a cortar, se hace la rotación completa, el twist, y luego se vuelve a pegar. Y eso es como lo que se llama twist de Den. Eso es como el ejemplo típico de elementos del mapping class group. Ahora, a estos elementos se le puede asociar un invariante que se le llama homomorfismos de Johnson. No quiero dar pues como los detalles. Los que estén pues interesados me pueden como escribir. Y, por ejemplo, para esta curva, para el twist de Den asociado a la curva alfa 1, 2, ese invariante, el homomorfismo de Johnson, va a dar este valor. Son como tensores. Resulta que a este tipo de tensores uno le puede dar una versión diagramática, que es como sigue. Digamos, uno toma un árbol cualquiera, y toma como la suma sobre los vértices univalentes. Digamos, acá tomo el vértice univalente con color A, tensor, el árbol enraizado en A, que sería este árbol. Y ahora ese árbol lo leo como un corchete de Lie formal. Y eso me da el elemento B', corchete con B, y luego corchete con A'. Y así sucesivamente. Y eso me permite definir una versión diagramática de los homomorfismos de Johnson. Digamos, en el caso que nosotros vimos antes, si tomamos esta combinación lineal de árboles y calculamos esa operación, obtenemos este valor, que es exactamente el valor del homomorfismo de Johnson. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le haga la operación que uno hace para el funtor LMO al cobordismo asociado a este elemento del mapping class group, digamos, el primer paso sería pegar los aguacates, eso me da este objeto anudado, y luego cuando uno calcula el funtor LMO, eso va a dar una serie gigante, uno la calcula,
Y resulta que mágicamente la versión diagramática de los homomorfismos de Johnson aparece aquí. Digamos, eso es lo que yo les quería mostrar, que pues esto es como un teorema que se puede mostrar, y es que la versión diagramática de los homomorfismos de Johnson, que son invariantes de naturaleza algebraica, topología algebraica, aparecen como una parte de un invariante cuántico, el invariante de Lee, Murakami, Otsuki. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención y por favor, si tienen preguntas, espero pues como me pueden escribir a mi correo personal, que estará pues como en, en el evento de la Sociedad Matemática Mexicana. Hasta luego.